Hay historias que el tiempo intenta enterrar, pero no puede porque duelen demasiado, porque revelan verdades que ningún poder quiso admitir jamás. En 1844, en Charleston, una ciudad construida sobre riqueza, orgullo y silencios, ocurrió algo imposible de explicar. Incluso hoy, una única mujer esclavizada fue vendida una y otra vez. 19 veces, en solo 8 meses. Mismo registros, misma descripción, el mismo nacimiento marcado en su piel, pero lo más perturbador no era cómo se vendía, sino lo que pasaba con cada hombre que la compraba. ¿Por qué ninguno pudo retenerla más de unos días? ¿Qué les decía esta mujer, a solas, que los dejaba quebrados, aterrados, transformados para siempre? Aquí comienza una de las historias más inquietantes del mundo esclavista, y quizá una de las más reveladoras. Si este tipo de historias profundas te atrapan tanto como a mí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo hoy? Me encanta ver cómo esta comunidad crece alrededor del mundo. Charleston, 1891. Un archivista abre un libro viejo, cubierto de polvo, y descubre algo que no debería existir en 17 ventas consecutivas de la misma mujer, registradas con precisión quirúrgica, todas realizadas en menos de un año. La descripción no cambia jamás en 28 años. Culta, habilidades refinadas y un extraño lunar triangular en la espalda. Nada en la historia esclavista del sur muestra un caso parecido. Esa anomalía, en un universo obsesionado con controlar cada detalle, levanta sospechas que nadie se atreve a explicar. La ciudad, orgullosa de su linaje y sus plantaciones, no podía permitirse un escándalo semejante, así que las páginas desaparecieron discretamente de los archivos públicos, como si nunca hubieran existido. Los funcionarios justificaron la ausencia con palabras vagas, errores de documentación, duplicados, confusiones entre inventarios, pero quienes conocían la letra pulcra del subastador Thomas Gadsden sabían que él no cometía errores. Lo que estaba allí era real, demasiado real, y sin embargo, la historia sobrevivió, filtrada en susurros, mencionada en cartas privadas, debatida en reuniones cerradas. Como un fantasma que se niega a morir, el caso reaparecía cada cierto tiempo, recordándoles a todos que Charleston ocultaba un capítulo que podía derrumbar el mito más sagrado del sur, la idea de que sus sistemas eran estables, lógicos y moralmente inevitables. Esta mujer, esta figura marcada, era la grieta perfecta en la fachada. Ryan's Mart no era un simple lugar de comercio, era un teatro macabro donde la vida humana se enumeraba, se palpaba, se tasaba. Allí, en ese ambiente espeso de sudor, ego y prepotencia, llegó por primera vez la mujer que cambiaría el destino de 19 hombres. Entró silenciosa, sin cadenas, sin gritos, solo con una calma tan inusual que provocó más intriga que compasión. Los compradores la observaron como quien inspecciona un objeto exótico, demasiado oculta para su condición, demasiado serena para lo que la esperaba. El gerente del mercado, Thomas Gadsden, escribió su descripción con la exactitud que lo caracterizaba. Notó cada detalle, su postura erguida, su dicción impecable, ese triángulo de lunares sobre el omóplato izquierdo, que la volvería inconfundible. Pero también percibió algo más difícil de describir, una especie de presencia que hacía que incluso los asistentes más experimentados evitaran mirarla directamente a los ojos. Era como si ella supiera algo que los demás no. El día avanzaba con la rutina de siempre, gritos, precios, manos levantadas, discusiones, pero cuando la mujer subió al estrado, el ambiente cambió como si alguien hubiese apagado el aire. El silencio fue repentino, casi ceremonioso. Los compradores, acostumbrados a regatear con el entusiasmo de quien puja por ganado, se quedaron inmóviles. Instantes después, comenzó una guerra de cifras que nadie vio venir. La puja comenzó en $800, un monto ya inusual para una mujer esclavizada. Pero lo que ocurrió después rompió toda lógica. 1000 a 1500. 2000 en las voces se parecían más a un duelo de orgullo que a un acuerdo comercial. Cada nuevo postor subía la cifra no por necesidad económica, sino porque parecía incapaz de permitir que otro la obtuviera. Era como si todos vieran en ella algo que debía pertenecerles, aunque no sabían exactamente qué. Cuando el martillo cayó en $2800,
Gadsden sintió que había sido testigo de un momento histórico, y no en el buen sentido. Algo en su interior le decía que ese primer comprador, un hombre poderoso, respetado, disciplinado, no estaba preparado para lo que acababa de adquirir. Él mismo lo observó salir con una expresión extraña, mezcla de triunfo y desconcierto. 3 días después, aquel comprador regresó con la mujer y papeles perfectamente firmados para revenderla. Nada de daño, nada de huella, nada de explicación. Solo la palabra que se repetiría 18 veces más no es adecuada. Gadsden entendió entonces que la historia acababa de comenzar y que sería mucho más oscura de lo que imaginaba. Con cada nueva venta surgía un patrón que resultaba imposible de ignorar. Hombres fuertes, duros, dueños de cientos de vidas, regresaban a Ryan Smart con la mirada perdida, pálidos, temblorosos. Permanecían con ella 1, 2, quizá 3 días, y luego exigían que se la llevaran. Algunos ni siquiera daban explicaciones, otros balbuceaban excusas vagas, pero lo que todos compartían era el silencio. Ninguno revelaba lo que había ocurrido. Lo extraño era que estos hombres, orgullosos hasta la rigidez, nunca admitían debilidad, y sin embargo al devolverla parecía que habían envejecido años. Sus esposas hablaban de noches sin dormir, de estudios cerrados, de puertas bloqueadas. Sus mayordomos comentaban que los habían encontrado sudando frío, hablando solos, reescribiendo documentos como si intentaran corregir errores del pasado. Cada comprador perdía algo: dinero, prestigio, claridad mental. Era como si ella les absorbiera aquello que más protegían a su seguridad moral. Aún así, la subasta continuaba, y con cada repetición más rumores crecían en Charleston. ¿Era brujería? ¿Era manipulación? ¿Era castigo divino? Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban. Una mujer que se vendía una y otra vez y que dejaba a cada dueño destrozado. Era un fenómeno demasiado incómodo para la élite sureña. Gadsden, abrumado por lo que veía, contrató a un investigador discreto, David Brunson, ex policía, experto en mirar donde nadie miraba. Él recorrió plantaciones, habló con mayordomos, escuchó susurros detrás de cocinas y patios. Su primera conclusión fue simple y aterradora: nadie mantenía a la mujer más de 5 días, ni siquiera aquellos hombres acostumbrados a mandar, castigar y callar conciencias ajenas. Todos se quebraban demasiado rápido. Pero lo que Brunson descubrió después fue aún más inquietante. Cada comprador, durante esas noches en privado, hablaba con ella por horas. No había violencia, no había gritos, tan solo conversaciones. Conversaciones tan profundas, tan íntimas, tan reveladoras, que los dejaban devastados. La mujer parecía poseer un conocimiento imposible. Sabía sobre sus deudas, sus trampas, sus actos crueles, sus secretos familiares. Les devolvía la imagen exacta de quiénes eran realmente, sin adornos, sin excusas. Brunson regresó a Charleston con una mirada que ningún hombre debería tener, a la mirada de quien ha visto lo inexplicable. Le confesó a Gadsden que aquello no era un caso comercial, ni legal, ni siquiera humano, en el sentido tradicional. Ella no rompe cuerpos, dijo finalmente, rompe conciencias. Y esas palabras marcaron el verdadero inicio del desastre. A medida que Brunson profundizaba en la investigación, surgía una verdad imposible. La mujer no solo conocía los secretos evidentes de cada comprador, sino también aquellos que ni siquiera sus esposas o contadores sabían. Detalles ocultos en cartas privadas, acuerdos ilegales, castigos que habían ordenado en momentos de ira. No había explicación lógica para su nivel de conocimiento. Ningún esclavo podía acceder a esos datos, y menos una recién llegada. Las declaraciones de los criados coincidían. Cada noche, el patrón se encerraba con ella y hablaban por horas, sin descanso. La voz del amo solía elevarse primero a molestia, negación, luego miedo. La de ella nunca cambiaba. Su tono era calmado, firme, casi quirúrgico, como si hubiera dedicado toda su vida a diseccionar conciencias, no cuerpos. Quienes escuchaban detrás de las puertas decían que no parecía una conversación, sino un juicio. Muchos en Charleston comenzaron a temer que la mujer fuera algo más que un ser humano. No por superstición, sino porque su efecto era demasiado real,
demasiado devastador. Una figura silenciosa que llegaba a las casas más poderosas y salía dejando grietas irreparables. En un mundo construido sobre secretos, alguien que lo sabía todo era la amenaza perfecta. Los compradores empezaron a caer uno por uno. Algunos dejaron de asistir a los círculos sociales más exclusivos, otros se refugiaron en sus plantaciones y dejaron de recibir visitas. A uno de ellos, un hombre reconocido por su inteligencia y su ambición, lo encontraron amanecer sentado frente al río, repitiendo nombres de esclavos que había vendido años atrás. Era como si su mente hubiera retrocedido para enfrentarse a todas las decisiones que había enterrado bajo excusa. Los médicos de la época no encontraban explicación física para el deterioro de tantos hombres. Algunos habían envejecido en cuestión de semana, otros perdían el apetito, el sueño, la estabilidad emocional. La palabra locura empezó a circular, pero sus esposas sabían que no se trataba de eso. Lo que los destruía no era una enfermedad, era conciencia. Una conciencia tan aplastante que su orgullo, educado para nunca ceder, no podía sostenerla. Toda la élite comprendió algo aterrador. Aquella mujer no necesitaba violencia para derrotar a un hombre. Bastaba con hablar. Bastaba con recordarles, con precisión quirúrgica, quiénes eran realmente cuando nadie los observaba. Y en un sistema donde la identidad se construía sobre poder absoluto, mostrarles su propia humanidad era, en sí mismo, una condena insoportable. Cuando Claiborne anunció que el próximo comprador debía ser Thomas Gadsden, el subastador sintió que le arrancaban el suelo bajo los pies. Él siempre había justificado su trabajo como algo técnico, administrativo, casi neutro. Yo no poseo esclavos, solía decir, pero en el fondo sabía que eso era una ilusión cómoda. Él era la bisagra que permitía que miles de vidas cambiaran de dueño. Y ahora, por primera vez, iba a experimentar lo que había provocado en otros. Su conversación con la mujer fue más devastadora que cualquier otra. Ella no necesitó levantar la voz. La habló de los 3.200 seres humanos que había vendido. Le recordó los ojos de cada niño separado de su madre, cada anciano rematado por bajo valor, cada mentira que él había escrito en un papel para aumentar el precio de una vida. Gadsden siempre había creído que los demás eran peores que él, que él solo cumplía con su trabajo. Esa noche entendió que no. Kyukara afirma, cada martillazo llevaba su marca. Al amanecer, Gadsden ya no era el mismo hombre, y lo peor es que no podía decírselo a nadie. A nadie podía. La mujer hacía que cada comprador enfrentara su verdad, pero también se aseguraba de que la llevaran en silencio. Era una condena íntima, intransferable, imposible de deshacer. Una sentencia que no dejaba marcas visibles, pero sí cicatrices eternas. El último comprador fue Langdon Cheves Jr., heredero de una de las familias más influyentes del sur, defensor público del sistema esclavista. Orgulloso, culto y convencido de su superioridad moral, era justo el tipo de hombre que creía estar por encima de cualquier influencia emocional. Pensaba, como tantos antes que él, que su inteligencia lo protegería de lo que había hundido a los otros. Pero los primeros susurros en su casa empezaron al tercer día. Las conversaciones con la mujer se extendieron hasta el alba. Lo que ocurrió en ese estudio, nadie lo sabe con exactitud, pero los criados dijeron que lo escucharon llorar a un Cheves, a un símbolo del poder blanco. Algo así era impensable. Al cuarto día, Cheves envió un mensaje desesperado pidiendo que se la retiraran. Al quinto día, hizo algo aún más inexplicable. Afirmó la manumisión completa de la mujer. No solo la liberó, sino que le entregó fondos y un pasaje hacia el norte. Nunca volvió a ser el mismo. Vendió la mayor parte de sus tierras, liberó a varias decenas de personas, dejó de participar en política y murió joven, consumido por un deterioro que ningún médico pudo explicar. Su caída fue la prueba final de que aquella mujer no era simplemente una figura dentro del sistema, era el espejo que el sistema jamás quiso mirar. Después de su liberación, la mujer desapareció por completo. Ningún registro en Pensilvania, ni en Nueva York, ni en los Estados Libres, ningún censo la menciona, ningún documento la rastrea. Es como si su propósito hubiera terminado y ella simplemente se hubiera desvanecido del mundo. Lo único que quedó fueron las transformaciones profundas, casi irreversibles, que dejó en cada uno de los 19 hombres que la poseyeron por unos días. Los archivos oficiales de Charleston eliminaron las páginas sobre sus ventas,
temiendo que su existencia alimentara discursos abolicionistas. Pero algunas copias privadas sobrevivieron. Cartas, notas marginales, testimonios personales, todos describen lo mismo, a una mujer que obligó a los hombres más poderosos a enfrentarse a la verdad que habían negado toda su vida. Una verdad tan devastadora que muchos no pudieron recuperarse. Hoy, los documentos permanecen bajo llave, custodiados por un miedo que aún no desaparece. Porque esta historia no trata de magia, ni de misterio sobrenatural. Trata del poder que tiene la verdad cuando se dice sin temblor, del peso de una conciencia despierta, y de una mujer que, en un mundo que la quiso convertir en mercancía, logró convertirse en la lección más dolorosa de todos.